Muy buenas tardes, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán presente, participantes del tercer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología del 2022, que nos acompañen mediante la transmisión en vivo vía Zoom. En el marco de la semana de nuestra facultad, en la tercera edición del congreso, tiene por lema Nuevos escenarios para la educación. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la presentación del trabajo de investigación, ciclo de COL como metodología para la enseñanza de la estequiometría en Química General 1 en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, desarrollada por la doctora Lucy Albertina Barahona Pavón, de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Algunas indicaciones generales para las preguntas. Antes de dar inicio, recordándoles que todos los participantes pueden hacer sus preguntas, las cuales les daremos lectura al finalizar la actividad. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat de Zoom. Sin más, déjenme presentarles. Tengo el honor en esta ocasión de presentarles a la doctora Lucy Barahona Pavón. Alguna información general de la doctora, pues es hondureña, química farmacéutica, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría en la enseñanza de las ciencias naturales, siempre en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y tiene algunas certificaciones: diplomado en educación superior de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, certificado en docencia virtual de la Universidad Benito Juárez, certificado en el aprendizaje basado en investigación de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Así como también vamos a dar lectura a una experiencia laboral donde veremos que es docente de educación media en la área de biología, química de Sagrado Corazón, Liceo Hondureño, asistente de la clase de química de la Escuela de Agricultura Panamericana Zamorano, asistente de clases de química de los alimentos, también en el Zamorano, docente práctico instructor de química en Zamorano. Las áreas de investigación donde se ha desarrollado: enseñanza de la química, estrategias para mejorar el aprendizaje en laboratorio de química, AVI en laboratorios de química. Sin más, le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos por el espacio. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Voy a dar inicio entonces a la presentación. Vamos a compartir pantalla para poder iniciar. Vamos a ver. ¿Se puede ver? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bien. Muchas gracias a todos por el espacio. Vamos a aprovechar al máximo para poder compartir con ustedes el estudio que se realizó para poder mejorar o ver si se podía mejorar lo que era el rendimiento académico en Química General 1, específicamente para el tema de estequiometría, que sabemos que es un tema bastante complejo cuando los estudiantes llegan a él. Los objetivos del estudio era lograr identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y a la vez también lograr la identificación de los estilos de enseñanza de los docentes que dan o imparten las clases de química dentro del Departamento de Ciencias Naturales de la universidad. Sabemos de que tanto los estilos de aprendizaje como los estilos de enseñanza son fundamentales cuando nosotros hablamos de un proceso formativo y educativo, ¿no? Entonces tienen bastante relevancia en ese aspecto. Y el otro objetivo que nosotros tenemos en nuestro estudio es aplicar la metodología del ciclo de Cole en la enseñanza de los temas de estequiometría en la asignatura de Química General 1. ¿Cómo justificamos el estudio? ¿Por qué consideramos que es importante y por qué es relevante? La educación es un proceso que es fundamental en lo que es la transformación de la sociedad. Y parte de esa transformación
que la educación acompaña, debe cumplir con ciertos estándares y adaptarse a las nuevas exigencias, adaptarse a la parte tecnológica, adaptarse a lo que vienen siendo también los entornos que continuamente están cambiando. Es por eso que la educación debe formar o potenciar lo que pueda ser aprendizajes significativos y aprendizaje que sobre todo el estudiante al poder culminar esa etapa educativa sea capaz de aplicar todos los conocimientos que ha obtenido. Nos encontramos con muchas situaciones en el camino, entre estas, algunas dificultades que se ven en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas de ellas pueden ser externas, pero otras se dan dentro de lo que es el entorno del aula, del salón de clase. Y esas dificultades muchas veces están relacionadas porque no ha habido una adecuada identificación de los estilos de aprendizaje que nosotros tenemos en nuestro grupo de estudiantes. Sabemos que los grupos de estudiantes son grupos heterogéneos, no solamente en edad, no solamente en género, sino que en estilos de aprendizaje. Todos nuestros estudiantes aprenden de una manera distinta y con diferentes estrategias. A la vez, así como nosotros tenemos en nuestros estudiantes esa diversidad y esa riqueza en los estilos de aprendizaje, los docentes también contamos con nuestro propio estilo de enseñanza. Si nosotros tenemos claridad en estos dos aspectos, podemos sin duda alguna mejorar la metodología que se utiliza dentro de un salón de clase y por lo tanto podemos cambiar y ayudar a potenciar y a alentar que el proceso educativo sea un proceso transformativo y sobre todo que nos deje algo significativo. Es de esta manera como logramos o llegamos a alcanzar lo que vendría siendo un aprendizaje de por vida en nuestros estudiantes. La relevancia de la identificación de tanto del estilo de aprendizaje de los estudiantes como del estilo de enseñanza de los docentes está muy relacionado a qué se realiza dentro del aula. Si nosotros conocemos bien qué esperar y de qué manera podemos mejorar la dinámica dentro del aula de clase y cómo vamos a poder alcanzar ese punto máximo, vamos entonces a utilizar ese conocimiento para poder hacer una planificación de las actividades, una planificación de los contenidos. Vamos a identificar qué herramientas son necesarias para poder explicar o poder utilizar en determinado tema o en determinada asignatura dentro del salón de clase. Y toda esa aplicación nos va a llevar a nosotros a tener una dinámica dentro del salón o dentro del aula que enriquezca y que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen muchas teorías sobre los distintos estilos de aprendizaje. Nosotros basamos nuestro estudio en el modelo del ciclo de Cole. Vamos a hablar un poco acerca del modelo para que comprendamos cómo es el abordaje que hace esta metodología y cómo aplica. Esta es una metodología que tiene su origen a inicio de la década de los 70. Quien es el creador de esta teoría es David Cole. Él es el fundador y el director del Experience-Based Learning Systems. Él estableció la metodología basándose en 6 aspectos fundamentales. Que el aprendizaje es un proceso, es algo continuo y que se va dando constantemente. Que el aprendizaje se puede reaprender con nuestros estudiantes dependiendo de la experiencia que cada uno de ellos tenga. Que el aprendizaje requiere adaptación, que requiere reflexión y también requiere acción. A la vez, el aprendizaje involucra no solamente aspectos cognitivos de nuestros estudiantes, sino que involucra a la persona completa. O sea, estamos hablando de que necesitamos la parte de sentimientos también involucrada.
tenemos una interacción entre, entre personas y personas con el entorno en el que nosotros nos encontremos, y hay un conocimiento que es individualizado. De esta manera, entonces, el ciclo de Kolb, tomando esos 6 fundamentos, lo divide en 4 aspectos fundamentales. Lo que es una experiencia concreta, es decir, el poder hacer; una observación reflexiva, que es la parte de la observación; una conceptualización abstracta, que es cómo pensamos; y una experiencia activa, que tiene que ver con la planificación. Kolb propone que el aprendizaje, como eje central para el aprendizaje, es la experiencia. ¿De qué manera nosotros tenemos experiencia y cómo esa experiencia se transforma en conocimiento a través del aprendizaje? Cada una entonces de las 4 áreas que cumple el modelo del ciclo de Kolb tiene características y aspectos fundamentales. Para el caso de la experiencia concreta, es donde va a haber una comprensión de la información a través de la experiencia, y que se van a considerar aquellas cualidades tangibles del mundo a través del sentido y a través de la realidad. La observación reflexiva, que es una etapa en donde se realiza una observación extremadamente cuidadosa, minuciosa, y después se hace una reflexión sobre por qué se hizo, qué fue lo que se hizo, y de esta manera se establece relación con los resultados que se hayan obtenido. La experimentación activa, esta es una etapa del ciclo en donde ya implica la participación en el proceso, es decir, poner en práctica las conclusiones que se han obtenido; y la conceptualización abstracta, que ya involucra la comprensión de la información a través de la representación simbólica. De esta manera, entonces, el ciclo cumple con 4 aspectos, cada una de las etapas con características muy singulares. Así, considerando entonces estas 4 etapas del ciclo de Kolb, se hace esa clasificación de los estilos de aprendizaje. Kolb menciona 4 estilos de aprendizaje: un estilo divergente, un estilo asimilador, un estilo convergente y un estilo acomodador. Cada uno de estos estilos de aprendizaje se encuentra en los 4 cuadrantes que discutíamos anteriormente. Un estilo divergente es aquel estilo de aprendizaje del estudiante que se encuentra localizado en la parte o en el cuadrante de una experiencia concreta. El estilo asimilador es aquel que se va a encontrar focalizado en la observación reflexiva. El estilo convergente en la conceptualización abstracta, y el estilo acomodador en la experiencia activa. Si bien cada estilo tiene una atracción singular por uno de los 4 cuadrantes, eso no significa que solamente a través de ese medio el estudiante va a poder aprender propiamente, ¿no? Sino que es exclusivamente a través, por ejemplo, el divergente de la experiencia concreta, todo lo que involucre una experiencia concreta para él, le va a ayudar a potenciar y a alcanzar de manera exitosa un aprendizaje significativo. Las características de cada uno de los estilos de aprendizaje, dependiendo de en cuál cuadrante nosotros nos encontremos, varían. Para el caso de los estudiantes que son con un estilo divergente, son por lo general son personas que son muy ágiles, que tienen mucha imaginación, que son bastante emotivos y sobre todo que tienden a ver las cosas desde distintas perspectivas. El estilo asimilador, por lo general, son estudiantes que les gusta crear modelos teóricos, son estudiantes que tienen un razonamiento inductivo muy marcado y que tienen un pensamiento y una formación lógica. Los estudiantes de un estilo convergente son aquellos estudiantes que se tienden a inclinar mucho por lo que son resolver un problema, por solucionar un problema, tienden a tener mucho un razonamiento hipotético y aplican en la práctica de las ideas.
y son estudiantes muy buenos a la hora de tomar decisiones. Y tenemos la parte del estudiante acomodador, que este es un estudiante que le gusta tomar riesgos. Es un estudiante que le gustan los retos, que le gusta mucho la parte de proyectos, que trabaja muy bien en grupo y que sobre todo le gusta la planificación. Entonces, ya vemos la diversidad de cualidades y de características que van de la mano con el estilo de aprendizaje según el ciclo de Cole. Así entonces, dependiendo del estilo de aprendizaje, existirán ciertas estrategias y herramientas que pueden ser utilizadas dentro del aula que me ayuden al estudiante a alcanzar ese aprendizaje significativo que siempre estamos buscando. Para el caso de los estudiantes que tienen un estilo divergente, les va muy bien lo que son las discusiones en clase, las discusiones en grupo, simulaciones o proyectos grupales. Este tipo de actividades ayuda muchísimo en el aprendizaje del estudiante divergente. Para los estudiantes que tienen un estilo asimilador, o sea, que pertenecen a la observación reflexiva, va muy bien con la lectura formal, el aprendizaje basado en problemas, los seminarios y las demostraciones, entre otras herramientas o estrategias. El estilo convergente es un estudiante que se va mucho por la conceptualización abstracta, es mucho de trabajo de campo, también le gustan mucho las discusiones y el aprendizaje en línea, y más ahora que estamos con este nuevo sistema híbrido, ¿no? La parte de las simulaciones virtuales, que sabemos de que después de la pandemia esto se ha extendido de una manera gigantesca. Y el estilo acomodador, que es aquel estudiante en donde le gustan los retos, le gusta, trabaja muy bien en grupo, trabaja muy bien a través de discusiones grupales, trabaja muy bien en solucionar problemas en grupo, es mucho de simulaciones y también de las dramatizaciones. Así entonces, como el ciclo muestra 4 distintos estilos de aprendizaje, las características de cada uno de ellos y cuáles son esas estrategias o herramientas a las cuales tienen ellos mayor afinidad. También tenemos el otro lado de la moneda, el otro pilar fundamental en el proceso de enseñanza, que es el estilo de enseñanza del docente. El estilo de enseñanza del docente es esa manera personal que cada estudiante, cada docente, perdón, tiene de poder presentarse en el entorno. Son esas actitudes, las aptitudes, las fortalezas y las debilidades que el docente tiene dentro del salón, cómo interacciona, cómo se desarrolla con sus estudiantes. Y Cole describe 4 también posibles estilos de enseñanza de un docente. Los categoriza en estilo oyente, en un estilo director, en un estilo intérprete y en un estilo entrenador. Cada estilo de enseñanza termina enlazándose con un estilo de aprendizaje. Nosotros sabemos que en la mayor parte de los casos, los docentes enseñamos cómo preferimos aprender o cómo nos gustaría a nosotros aprender algo. Entonces, por lo general, nuestro estilo de enseñanza va adaptado a eso, a cómo me gustaría a mí. Y de repente habrá algún estudiante que tiene mi mismo estilo de aprendizaje y calza muy bien con el estilo de enseñanza que yo estoy presentando en ese momento. Lo que hace que la relación sea fabulosa y que se favorezca muchísimo ese proceso, ¿no?, de formativo que nosotros tenemos y que queremos alcanzar dentro de un salón. El estilo oyente tiene la característica que es un tipo de docente que tiende a llevarse muy bien con los estudiantes y tiende a tener una relación un poco más personal con el estudiante. Y de esta manera, entonces, a través de esa relación, es que lleva al estudiante y lo va acompañando para el proceso. El estilo director es un tipo de docente que se maneja como autoridad siempre dentro del salón, marca muy bien ese límite de una autoridad. Básicamente es él el quien lidera el aprendizaje, quien marca el camino y quien acompaña al estudiante durante el proceso.
El estilo intérprete es este docente que trabaja también a la par del estudiante, pero que lo mueve de una manera distinta, ¿no? Porque lo está acompañando desde abajo y le está guiando, le está diciendo qué hacer. El estilo entrenador, propiamente dicho, es aquel docente que tiende a motivar muchísimo, que tiende a realizar actividades que favorezcan mucho la interacción de los estudiantes, entre los estudiantes y del docente con sus estudiantes. Entonces, según el estilo de enseñanza, así vamos a tener esa relación entre el docente y el estudiante. Para el caso, el estilo de enseñanza de director tiende a llevarse muy bien con los estudiantes que tienen un estilo asimilador, es decir, un estilo que se caracteriza por la observación reflexiva. El estilo de enseñanza entrenador tiende a llevarse muy bien con el estilo de aprendizaje acomodador, es decir, con aquellos estudiantes que pertenecen a la experiencia activa. El estilo intérprete se lleva muy bien con el estilo de aprendizaje convergente y el estilo oyente tiende a llevarse muy bien con el estilo divergente. Entonces, dependiendo de cómo sea el estilo de enseñanza que yo tenga en el salón de clase, yo voy a tender a llevarme o a tener una relación mucho más estrecha con aquellos estudiantes que compartan conmigo o hagan clic tanto en el estilo de aprendizaje como en el estilo de enseñanza. Ahora, eso no quiere decir de que yo soy entrenador o me categorizo como entrenador, por mencionar un ejemplo, y así me voy a quedar el resto de la vida. No. Sabemos que dentro de un salón la dinámica es tan cambiante constantemente que nosotros también tendemos a adaptarnos. ¿Por qué es relevante que nosotros conozcamos qué estilo de enseñanza manejamos o cómo nos desenvolvemos con nuestros estudiantes? Porque si yo sé que me inclino más por un tipo de enseñanza y estoy consciente de que me inclino por ese tipo de enseñanza, voy a poder decir, ok, esta es mi zona segura, esta es mi zona de confort, así es como yo me desarrollo, pero sería bueno probar de esta manera en algún momento o intentar cambiar en alguna situación la forma en la que yo enseño. Si yo hago ese cambio en algún momento, probablemente durante el cambio yo voy a tener una mayor interacción con otro grupo de estudiantes o con otro estilo de aprendizaje. Teniendo entonces claro de qué se trata el ciclo de Cole y cómo define el aprendizaje, la enseñanza, cómo categoriza entonces la importancia de cada una de sus etapas, vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre el estudio que nosotros hemos realizado. Este es un estudio que se realizó en la Universidad Pedagógica para los estudiantes que se encontraban matriculados en Química General 1. Es un estudio que es correlacional, estábamos tratando de identificar esa relación entre lo que era el ciclo de Cole y el rendimiento académico específicamente para el tema de estequiometría. Fue un estudio que se dio de manera secuencial. Tomamos dos muestras a los estudiantes, que eran los estudiantes que se encontraban debidamente matriculados, y los docentes, que eran los docentes que en aquel momento impartían clases del área de química del Departamento de Ciencias Naturales. Las mediciones, tanto de los estilos de aprendizaje como de los estilos de enseñanza, se dan a través de test que son debidamente estandarizados para poder hacer la categorización y la clasificación tanto del estilo de aprendizaje como del estilo de la enseñanza. Antes de iniciar el estudio, se procedió a familiarizarnos con los grupos que participaron, se hicieron varias visitas para observar cómo era la dinámica, cómo se manejaba la situación en el aula con los docentes y con los estudiantes que pertenecían a esta asignatura. Eso fue lo primero. Luego se procedió a hacer la identificación de los estilos, es decir, se colocaron los test que ya estaban estandarizados, pero que previo tuvieron una validación con estudiantes
de seminario de química ambiental que ya iba mucho más adelante en la carrera para verificar si el vocabulario no estaba muy técnico, si se comprendía, ¿no? Entonces, una vez teníamos esa validación, se procedió a hacer la identificación con los estudiantes que participaron en el estudio y así poder tener claro cuáles eran esos estilos que nosotros teníamos con los estudiantes. Si conocemos los estilos de aprendizaje, sabemos cómo está mi grupo formado, cómo ellos aprenden, entonces yo inmediatamente puedo identificar qué estrategias, qué herramientas me van a favorecer con ese tipo de estudiante, con ese estilo de aprendizaje. Entonces, después de la identificación de los estilos, se procede a realizar la planificación. Cabe mencionar que los docentes de estas clases de química general, ellos ya tenían su planificación debidamente realizada. Entonces, se tuvieron que hacer algunos cambios con los docentes para incluir lo que vendrían siendo estas estrategias o estas herramientas o la manera en la que se iba a dar la clase durante las semanas que estaba programado el tema de estequiometría. Antes de comenzar con la aplicación del ciclo de École, era necesario que nosotros identificáramos qué tanto podía influir el ciclo de École en el conocimiento de los estudiantes. Entonces se realizó un pretest previo y luego se procedió entonces a aplicar el modelo, el ciclo de École, en cada una de las clases que estaban destinadas a cumplir con la programación con el tema de lo que era estequiometría. Para describirles un poco los test que se utilizaron, el test de estilo de aprendizaje es un test de aproximadamente 12 preguntas o 12 frases. Cada pregunta o cada frase tiene 4 posibles opciones. Y estas 4 posibles opciones pertenecen a los 4 cuadrantes del ciclo de École. O sea, hay opciones que van a pertenecer a la observación reflexiva, hay opciones que van a pertenecer a la conceptualización abstracta, opciones que van a pertenecer a la experiencia activa, hay opciones que van a pertenecer a la experiencia concreta. Entonces, de esta manera, según la selección que hacía el estudiante de las opciones, es como se hace la categorización de los estilos de aprendizaje. En esta gráfica podemos observar entonces cuáles fueron los estilos de aprendizaje que nosotros logramos detectar en ese momento con los estudiantes de Química General 1. Como nosotros podemos observar, la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en ese cuadrante donde calzan o caen en la clasificación de un estilo de aprendizaje acomodador. Es decir, son aquellos estudiantes que se van muy bien con la experiencia activa. Son estudiantes que les gustan los retos, estudiantes que les gusta la parte de los proyectos, que les gusta el trabajo en grupo. Otro porcentaje, ya en menor cantidad, cae en el estilo divergente, ¿sí? Y otro porcentaje cae en el estilo asimilador. Ahora, si ustedes observan, en la gráfica hay ciertos estudiantes que de repente se encuentran entre 2 estilos de aprendizaje. Y esto es sumamente importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque son estudiantes que son mucho más versátiles a la hora de aprender. Tienen facilidad para poder aprender a través de una observación reflexiva, pero al mismo tiempo lo pueden hacer a través de una experiencia concreta. El menor porcentaje que obtuvimos de estilos de aprendizaje durante esa medición es el estilo convergente. Aproximadamente solamente tuvimos 1 o 2 estudiantes que se encontraban en este estilo. ¿Qué significa esto? Ok, son estudiantes que se salen de la media del grupo, que son distintos, que son aquellos estudiantes que tienden a resaltar cuando nosotros tenemos un grupo porque son muy distantes al resto y tienen muy bien marcado su estilo de aprendizaje. El estilo predominante, como lo vimos anteriormente, pues fue el estilo acomodador. Mencionábamos anteriormente, estudiantes que tienen prefieren mucho lo que es experiencia concreta y la experiencia activa. El 61% de los estudiantes pertenecen a este estilo y que tienen esa inclinación de poder obtener la información y el aprendizaje a través de trabajos que requieran una planificación, una proyección,
resolución de ejemplos prácticos y lectura de materiales. Sobre todo son estudiantes que tienden a llevarse muy bien o que les gusta y se les facilita bastante lo que puede ser trabajar en grupo, trabajar en equipo. Y son estudiantes que tienden a ser bastante entusiastas cuando son proyectos que son muy retadores o que son muy arriesgados. Ese fue el estilo que predominó en el grupo de Química General 1 en la investigación. Ahora, así como los estilos de aprendizaje, también se realizó debidamente la detección de los estilos de enseñanza de los docentes que pertenecen al área de química y que estaban dando clases del área de química en ese justo momento también. La medición se hizo a través también de un instrumento, es un instrumento realizado basado en la metodología del ciclo de Cole, es un instrumento de Marshall y Williams también, son 12 preguntas y a través de esto se hace la categorización en los 4 estilos que hemos mencionado anteriormente, el oyente, el intérprete, el entrenador y el director. Nos hemos encontrado entonces que el estilo que predominó con los docentes del área, participaron en ese momento 6 docentes que estaban dando las clases del área de química exclusivamente, y el porcentaje que obtuvimos con mayor cantidad es el estilo entrenador, que son aquellos docentes que tienden a promover ambientes conductuales, que utiliza mediciones de evaluación a través de los juicios de sus propios estudiantes, que tiende a planificar mucho sus clases o situaciones en donde los estudiantes tiendan a dar respuesta a enfoques que sigan de qué y de cómo. ¿Qué pasó entonces? Nos hemos encontrado con la sorpresa que tanto el estilo de aprendizaje que predominó en este momento, porque obtuvimos los 4 estilos de aprendizaje, ¿sí? Pero de esos 4 hubo uno que fue el mayoritario, que fue el estilo acomodador. El estilo acomodador calzó muy bien con el estilo predominante de los docentes del área de ciencias naturales, o sea, calzó muy bien con el estilo entrenador, que es aquellos que se quedan entonces en lo que es el cuadrante de la experiencia activa del ciclo. Entonces, cada estilo de enseñanza calza muy bien con un estilo de aprendizaje. La experiencia concreta, que es el estilo de enseñanza docente oyente, calza muy bien con el estilo divergente. El estilo director calza muy bien con la parte de la observación reflexiva, es decir, con el estilo asimilador de aprendizaje. El estilo intérprete calza muy bien con el estilo convergente, que es aquel que le gusta la parte de la conceptualización abstracta. Y el estilo entrenador, que fue el que predominó en nuestro estudio, calza muy bien con la experiencia activa, es decir, con aquellos estudiantes que pertenecen a la parte del acomodador. Bien, una vez entonces se realizó la identificación tanto del estilo de aprendizaje como del estilo de enseñanza, procedemos entonces a realizar la planificación de las clases, ya teniendo claro el panorama de cómo estamos compuestos. Esto se hizo en compañía de los docentes de la clase. Y antes de hacer la aplicación del ciclo, pues entonces realizamos la medición previa de conocimientos a través de lo que vendría siendo el PEPES. ¿Cómo se planificaron las clases? Como sabíamos entonces ya cuáles eran los estilos de aprendizaje que nosotros teníamos, las clases se planificaron sobre todo haciendo uso de estrategias que mantuvieran situaciones de la vida cotidiana, situaciones del vivir diario. Nos separamos un poquito de los ejercicios o de las situaciones problema de un laboratorio. Nos trajimos más a lo que era la parte de la cotidianidad, el diario a diario, ¿no? Entonces se utilizaron muchas herramientas, muchos estudios de caso, muchos problemas, en donde fuera lo de la vida diaria. Para el caso se empezó, por ejemplo, con una receta de galletas de chocolate
y a través de esa receta de galletas de chocolate se creó una pequeña discusión con los estudiantes y poco a poco, como la receta tenía distintas formas o distintas unidades de medición, se trajo ahí de una sola vez lo que era el concepto del mol, el número de Avogadro. Luego seguimos siempre con la parte de la receta y llegamos entonces a lo que eran distintos escenarios, se realizaron actividades grupales, en donde cada grupo tenía un escenario distinto, pero la dificultad era igual, y entre ellos se realizaba una interacción en donde se daban a conocer los resultados, ellos mismos se hacían correcciones. Entonces era bastante enriquecedor ver cómo la interacción con los estudiantes iba en aumento a medida que se iba dando la planificación utilizando el ciclo de Cole. Se utilizaron simuladores, se utilizaron muchos videos, se utilizaron bastantes trabajos grupales y se utilizaron estudios de caso en donde hasta se mencionaba, por ejemplo, el funcionamiento o una prueba forense para poder detectar la presencia de una sustancia a través de un proceso estequiométrico, ¿no? Entonces, a medida iba avanzando lo que era la clase y el contenido, así también iba avanzando la complejidad de las situaciones que se le daban a los estudiantes con las que trabajaban los mismos chicos. Bien, como lo mencionábamos hace un momento, la parte en la que nosotros, previo a aplicar la metodología, era realizar lo que era el pretest y el posttest. Pequeño, algo pequeño, 10 preguntitas para saber cómo teníamos el terreno, cómo estaban los estudiantes, cómo manejaban la parte de conceptos, y evidentemente se coloca después de terminar el tema de estequiometría para volver a hacer la medición y ver de qué manera pudo haber afectado el ciclo de Cole en el aprendizaje de estos estudiantes. Una de las observaciones que se realizó cuando se aplicó el ciclo de Cole era que la interacción entre los estudiantes cambió mucho. Previo, cuando se dan las observaciones, las primeras observaciones a inicio del periodo académico, siempre los estudiantes muy bien portados, la disciplina en el grupo buenísima, los estudiantes pues muy enfocados. Sin embargo, tenían mucho miedo en la participación, no les gustaba pasar tanto a la pizarra, tenían poca interacción incluso entre ellos. A medida va avanzando la aplicación y vamos diversificando las estrategias y herramientas que se utilizan en la clase, entonces esa interacción entre ellos y la interacción con el docente mejora fabulosamente. Los estudiantes tienden a ir dejando atrás la pena, ya no tienen temor a equivocarse, a pasar en la pizarra, a dar su punto de vista, levantan la mano. Entonces cambia bastante la dinámica que nosotros tenemos en el salón de clase. ¿Cuáles fueron los resultados? Aparte de la identificación de los estilos de aprendizaje, lo cual fue bastante enriquecedor para saber cómo estábamos compuestos y qué es lo que teníamos adelante y conocer los estilos de enseñanza de los docentes, pues nos encontramos en esto, que hay un cambio en la dinámica dentro del salón, dentro del aula, obtenemos mayor participación de los estudiantes, ellos se sienten mucho más tranquilos también, hay una mayor interacción entre ellos y entre ellos con el docente, tenemos mayor tiempo la atención del estudiante, sabemos que la atención que un estudiante tiene en algún momento puede pasar de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. En este caso, pues se logró aumentar ese tiempo en el que el estudiante estaba completamente concentrado y no hacía caso de factores distractores como por ejemplo el uso del celular. Y los resultados evidentemente que mostraron la aplicación del pretest y el posttest me muestran un cambio significativo en lo que viene siendo en la parte de los conocimientos. Las preguntas que obtuvieron menor resultado cuando se hace la aplicación del pretest y el posttest son aquellas preguntas que estaban en la parte de conceptualización abstracta y la experiencia activa, es decir, aquellos estudiantes que pertenecían a lo que era el estilo convergente, como lo mencionamos hace un par de minutos atrás, el estilo convergente fue el estilo de aprendizaje de menor
porcentaje presente en el grupo de estudiantes, ¿no? Y las preguntas de mejores resultados fueron aquellas que pertenecen o estaban en lo que era la observación reflexiva y la experiencia activa. Las conclusiones que podemos mencionar, las más relevantes, sin duda alguna, serían que el poder lograr conocer e identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes que en ese momento se encontraban cursando esta clase es fundamental o fue fundamental para poder mejorar ese proceso formativo, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una herramienta que es favorable para lo que puede ser la planificación de las actividades, de contenidos, las estrategias que vamos a utilizar dentro del salón de clase, dentro del aula, y que me va a ayudar a alcanzar o a potenciar ese aprendizaje en los estudiantes. Que la mayor relación que nosotros logramos encontrar era entre el estilo acomodador y el estilo entrenador de los docentes. Eran los que tuvieron mejor dinámica en algún momento. Evidentemente si tengo mejor dinámica y entonces se va a ver favorecida esa interacción, lo cual va a facilitar la comprensión de ciertos contenidos en algún momento, ¿verdad? Al igual, se obtuvieron muy buenas observaciones de parte de los estudiantes. Mencionaron que la experiencia, el hecho de tener mayor variedad de estrategias o de actividades planificadas en un momento dado de la clase, para ellos hacía mucho más fácil ver las cosas desde distintas perspectivas y por lo tanto comprender algunos escenarios que se habían dificultado en algún momento. Una desventaja que tenemos podría decirse que es que para poder tomar en consideración estos aspectos en la planificación, estamos hablando que el docente debería de realizar la identificación de los estilos de aprendizaje previo a que el estudiante llegue a la clase. O sea, estamos hablando que es previo a que el estudiante inicie el periodo académico, para que de esta manera el docente pudiera entonces tener así claro su panorama y comenzar a realizar su planificación para poder dar la clase. Sabemos que esto es muy, muy difícil porque la mayor parte de los docentes pues planean o tienen su planificación lista incluso un periodo antes de iniciar, porque trabajamos por adelantado, ¿no? Tenemos que tener claro cómo vamos a dar el contenido y cómo hacerlo. Entonces, creo que esa es una de las desventajas que podemos tener. Sin embargo, si la logramos realizar, si podemos tener la claridad antes de cómo es mi escenario, cómo está compuesto mi grupo, definitivamente va a ser algo que va a ser muy beneficioso, no solamente para los estudiantes, sino que también va a ser de mucho beneficio para el docente. Porque recordemos que el proceso es algo que continuamente está cambiando y que debemos nosotros también ir a la par de los estudiantes en algún momento para poder alcanzar ciertas situaciones que a veces no queremos ver o nos quedamos atrás y son lo mismo los estudiantes los que nos ganan, nos llevan mucha ventaja porque de repente ellos tienen mayor habilidades en ciertas áreas y en ciertos aspectos. Entonces yo creo que viéndolo así sería lo ideal que tanto los docentes como los estudiantes supiéramos cómo aprendemos y sobre todo los docentes cómo enseñamos. Si tenemos eso es fundamental y evidentemente vamos a alcanzar de manera exitosa o vamos a llegar a sobrepasar las metas que en algún momento nos hemos colocado como parte del proceso o de la planificación. Estas son algunas referencias que se utilizaron para el estudio que se realizó y no me queda pues más que agradecerles por su atención en estos instantes y si hubiese alguna pregunta, algún comentario que desearan decirlo, pues estamos a la orden. Recordarles a todos que pueden hacer sus preguntas o enviarlas al chat
para poder darle lecturas. Tenemos una pregunta, doctora. El doctor Luis Enrique Santos nos pregunta, ¿cómo recomienda que se puede implementar esta metodología de forma práctica en las aulas de clase? Bien, un gusto, doctor. La recomendación que yo daría, bueno, considera primero qué tema es el que estamos trabajando, qué tema es el que estamos tratando. Ese sería el punto inicial. Luego, sobre todo, ver cuánto tiempo, con el tiempo que nosotros contamos. En el caso, voy a hablar de mi expertise, que es la parte de laboratorios. En la parte de laboratorio, tender a utilizar diversas estrategias para que los estudiantes conozcan qué es lo que vamos a hacer. O sea, salirnos de ese guión donde siempre hemos mantenido que la guía de laboratorio y ya está, nada más, sino que también venir y hacer uso de otras estrategias que sean un poco más animadas, que me puedan ayudar al estudiante a ver qué posiblemente me voy a encontrar en un escenario práctico y sobre todo a decir, ok, este es un proceso, ¿sí? Puede salir o no puede salir, enfocarnos en que no solamente es el resultado lo que yo voy a tener, sino que en todo lo que va ocurriendo a través del procedimiento. Entonces, es básico identificar la asignatura, el tema, el tiempo con el que cuento para poder hacer una variedad de actividades y sobre todo lo que esté al alcance, hacer uso de estrategias como simuladores virtuales, hacer uso de animaciones de ser posible, hacer uso de infografías y sobre todo más ahora, ¿no? Que estamos bastante empapados de la parte tecnológica. Tenemos otra pregunta, doctora, por parte de Fran Hernández. ¿Se puede aplicar el modelo de Kolb en la educación virtual? Sí, sí, definitivamente sí. Ya hay varios precedentes que se han sentado y de hecho se ha podido utilizar tanto en el área de física, biología, historia y sociología. Entonces sí se puede utilizar. Lo primero sería entonces identificar cómo estamos, cómo está el terreno, con qué estilos de aprendizaje contamos, para luego entonces hacer la planificación de mi actividad virtual. No habría ningún problema. Bessie Carolina Castañeda nos pregunta, ¿se puede aplicar el ciclo de Kolb en educación básica? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Creo que sí se podría, porque igual los estilos de aprendizaje desde que estamos pequeños somos distintos y la variedad nosotros la podemos ver con nuestros estudiantes. Entonces sí podríamos utilizarlo. La verdad, me he enfocado más en la parte de media y educación superior, pero creo que sí, no habría ningún problema de poderlo aplicar. Por otra parte, tenemos muchas felicitaciones y por aquí tenemos a Sonia Barahona que nos dice, excelente trabajo, doctora Lucy. En primer lugar, felicitarla ya que es un estudio valioso y que se debería aplicar a cada espacio de aprendizaje. En segundo lugar, me urge la duda sobre aquellos docentes cuyo estilo de enseñanza no se acopla al estilo de aprendizaje de la mayoría de sus estudiantes y qué recomienda hacer en estos casos. Bien, excelente, excelente pregunta. Fue algo que si ustedes logramos identificar, por ejemplo, en el estudio, teníamos al acomodador que iba muy bien con el entrenador, pero teníamos el estilo convergente que se quedaba como que en el aire. Por eso es importante que nosotros sepamos identificar cuál es mi estilo de enseñanza. Nosotros, docentes, primero, esto independientemente de cómo yo tenga mi grupo, de cómo esté conformado mi grupo de estudiantes. Yo primero tengo que saber cómo yo enseño, porque si yo sé cómo yo enseño, yo ya entonces ya estoy seguro de que, yo siempre me voy a orientar por este lado. Entonces yo mismo tengo que hacerme como un examen de conciencia y decir, esto es lo que yo prefiero porque es mi zona segura, pero tengo que salir de esa zona segura. Si nosotros no identificamos cuál es mi estilo de enseñanza, entonces difícilmente nosotros nos vamos a salir de esa zona de confort que hemos creado y va a pasar lo que mencionaba hace un momento Sonia, que de repente van a haber estudiantes que no van a calzar con mi estilo y van a ser estudiantes que se van a ir quedando como rezagados y entonces en algún momento el estudiante va a decir, es que no entiendo, no comprendo, no hay manera, no entiendo,
Y no es porque el estudiante tenga una deficiencia, simple y sencillamente es porque la manera en la que yo estoy enseñando, el estudiante no la puede tomar como propia y por lo tanto yo le estoy dificultando en algún momento ese proceso de aprendizaje. ¿Alguna otra pregunta? Pues a mí, doctora, me deja mucha reflexión, me deja así como pensando en mis clases, me deja replanteándome y sí me gustaría de manera muy personal saber, ¿hay algún instrumento que yo pueda utilizar para identificar mi estilo primeramente y luego identificar el de mis estudiantes para cada una? Claro que sí. Sí, claro que sí. De hecho, sí, están los instrumentos que fueron los instrumentos que nosotros utilizamos en el estudio y que lo validamos también. Una parte de la validación de los estilos de aprendizaje se realizó con estudiantes que estaban llevando en aquel momento el seminario de química ambiental y la validación del instrumento, perdón, utilizado para los estilos de enseñanza se validó con docentes de Zamorano, con los docentes que pertenecen a la parte de ciencias básicas y que son exclusivos de química, ¿verdad? Porque no queríamos venir y contaminar a los docentes de química de la pedagógica, no podían tener ese contacto, pero claro que sí, y yo se los puedo compartir con gusto, porque sí, son herramientas importantes, y yo creo que sobre todo porque estamos conscientes de que al identificar esto claro, nosotros podemos favorecer los procesos y podemos fortalecer lo que viene siendo la enseñanza y el aprendizaje. Yo creo que en educación no hay nada escrito en piedra, ¿sí? Todo es un constante cambio y también nosotros debemos aprender a salir y a estar dispuestos a que en algún momento tengo que probar. Igual, a veces creo yo que como docentes nos hemos encontrado con que, ay, a mí esta estrategia o la manera de dar la clase me funcionó súper bien con el grupo que lo di el periodo pasado y entonces yo me mentalizo a que voy con esa idea y voy con el siguiente grupo y yo espero los mismos resultados y me doy cuenta que no es así. Y no significa de que no funcione, simple y sencillamente mi grupo es distinto. Entonces yo tengo que adaptarme a lo que ese grupo está necesitando. Nos pregunta Fran Hernández que la aplicación del modelo de Kolb requiere mayor tiempo en comparación a otras metodologías por la aplicación de las 4 Sí, etapas. sí. Eso sí es cierto. Es una de las desventajas que nosotros a veces tenemos. Porque como tenemos que cumplir con las 4 etapas del ciclo, entonces yo necesito organizar bien cuál va a ser mi tiempo. Necesito saber con cuánto voy a contar en una clase. No necesariamente significa que yo ahorita tengo la hora de clase y en esta hora de clase voy a bombardear a mi estudiante con 4 estrategias distintas, porque de repente nos sucede que yo los tengo a ellos con una estrategia y ellos se sienten sumamente bien y me cuesta sacarlos de esa estrategia para darle paso a la siguiente, ¿no? Yo lo puedo programar bien si yo tengo el tema, por ejemplo, para una semana. Y entonces durante esa semana yo tengo claro que, ok, este día yo voy a desarrollar este tipo de estrategia, este otro día voy a desarrollar este otro tipo de estrategia, para que al finalizar la semana yo ya tenga entonces ese resultado de haber pasado por los 4 cuadrantes de la metodología. Hay un punto específico donde yo debo abordar el ciclo específicamente o lo puedo abordar en diferentes etapas. Por ejemplo, puedo abordarlo en algún momento de las experiencias concretas o desde la observación reflexiva, perdón, en otro momento. No, no hay, ¿cómo le puedo decir? No hay una receta para que usted empiece, porque tiene que empezar por la observación reflexiva y tiene que empezar por la observación reflexiva. No, eso depende en mucho de cómo esté compuesto su grupo. Usted puede iniciar en cualquiera de las etapas. Recuerde que usted está con las 4 etapas y está con el mismo tema o está con el mismo contenido, ¿no? Entonces, al darle esa variedad, usted está ayudando o favoreciendo a que los estudiantes pues, puedan desarrollarse bien y puedan comprender y analizar y asimilar la parte del contenido que nosotros necesitamos compartir con ellos. Okay. Felicidades por acá. Dice excelente
participación, doctora. Bueno, hay muchas felicitaciones por ahí. En nombre de la Universidad Pedagógica y de la Facultad de Ciencias y Tecnología, agradecemos a la doctora Lucy Barahona Pavón por su excelente participación y le hacemos entrega del reconocimiento. Muchísimas gracias a ustedes por abrirme este espacio. Estamos a la orden, cualquier situación, y vamos a seguir en contacto, y sumamente contenta de haber podido compartir con ustedes este estudio. A usted, doctora, dándole lectura al diploma de agradecimiento, Lucy Albertina Pavón, Barahona Pavón, perdón, por su colaboración en el desarrollo de la investigación, ciclo de Kolb, como metodología para la enseñanza de estequiometría en química general 1 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el tercer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, los nuevos escenarios de la educación, llevado a cabo el 12 al 14 de octubre del presente año, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 14 días del mes de octubre del 2022. Firman el vicerrector académico Bartolomé Chinchilla y el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Carlos Aguilar. Perfecto, muchas gracias. Con esto hemos llegado al final de la actividad y agradecemos a nuestros participantes por la permanencia en el desarrollo de la presentación. También les invitamos a que participen en las siguientes actividades del tercer congreso de PACIT. Tenemos algunos, seguidamente vamos con talleres. Tenemos por aquí algunos talleres a los que podemos asistir, empleo de algunas funciones de Excel como recurso tecnológico en el área de ciencias naturales por el Lic. Héctor Leonel Pineda Guerrero. También tenemos educación financiera, tomando decisiones en préstamos personales e hipotecarios por el magíster Melvin Omar Motiño. Arduino, en bloques por el magíster Wilfredo Sauceda Alemán, y tenemos también un taller híbrido que se denomina regulación de las emociones minifunles por las doctoras Ashley Berríos y Elma Barahona. Perfecto, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Feliz tarde.